Hay una realidad, crisis institucional, social, económica, de valores, alguien me ha dicho, crisis política, moral. Entonces, ahí hay un conjunto, un cóctel de todo. Y por supuesto eso se refleja en la crisis económica. No ha habido gasolinazo, pero todo ha subido. El dólar se mantiene en la cotización oficial, pero el paralelo está por las nubes. Y el gobierno nos está mostrando la pelea entre él y Evo Morales. Y pareciera que estamos cayendo en la trampa y no estamos solucionando el problema de fondo. A ver, ¿cómo ves tú esta realidad? Estamos viviendo el día de hoy, Delfín, la fase final y los coletazos de la vivencia del Estado plurinacional. ¿Ya? Por eso es tan perversa la situación. Pero a esta perversidad se agrega el comportamiento del movimiento al socialismo, que siguiendo una estrategia continental, vale decir que viene de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, lo que quieren es el copamiento del poder total, en este caso reproducir el poder el 2025 o cuando sea necesario. En un primer momento seguramente a esos aliados internacionales les cayó muy mal la disputa Evo y Arce. No, ahí se discute, no, es una cosa planificada, no, eso no es planificado, es una pelea de veras. Lo verdadero es que quieren mantenerse en el poder los demás, sea Evo, sea Arce, Andrónico, Pedro, Sancho, Martín. Y ese es el hilo conductor, Ese es el hilo conductor. Se unan, pero se pelearon. Si el día de mañana se unen será... Porque nos olvidamos que en la política siempre han habido purgas, siempre han habido peleas desalmadas internamente, que han ido marginando a aquellos que estaban en la posibilidad de ocupar algún puesto. Los expulsaban del partido, los expulsaban del gobierno, y en algunos casos hasta los fusilaban, ¿no? Yeah. Bueno, entonces no hay que extrañarnos de ello, y esta lucha y esta pugna es por eso, por ver quién es el titular del movimiento al socialismo en la futura reproducción del poder que piensan que pueden hacerlo en 2025. ¿Por qué es importante para nosotros esa pugna? ¿Crees que es importante? No es importante porque además o es importante de manera perversa, al revés, de manera negativa. Porque en lugar de estar discutiendo qué hacemos con los dólares, qué hacemos con los combustibles, qué hacemos con la canasta familiar, qué hacemos con los pedófilos, qué hacemos con los pederastas, qué hacemos con nuestras relaciones internacionales, qué hacemos con los corruptos, qué hacemos con el narcotráfico, nos hemos dedicado básicamente a esta pugna que está arrastrando a todos los bolivianos a un proceso de casi inviabilidad como país. El país está al borde de la inviabilidad porque ponte a pensar, Delfín, más allá de la crisis del Estado plurinacional, ¿qué funciona en Bolivia? ¿No funcionan los órganos de poder? ¿Desinstitucionalización? Total. Pero no digamos un debilitamiento, no, desinstitucionalización total. Sí, señor. El gobierno dice una cosa, hace otra cosa, se acerca a los sectores. El día de hoy, la gravedad de la situación hace que ya la pelea no solamente sea entre las fracciones del MAS. El comportamiento violento se ha instalado en la sociedad por la desesperación. Fíjate tú, en las colas para cargar combustible, la gente empieza a pelear entre ellos. Yo estaba en la fila, tú no, claro, estabas más atrás, yo estaba primero, tú llegaste luego, mandaste un mensajero, no, es una barbaridad. La gente está irritada. Entonces la gente ya no pelea como sociedad contra el gobierno, la gente pelea entre ellos, o sea, entre nosotros, Delfín con Germán, y no peleamos por grandes ideas, peleamos porque tú te metiste a la fila cuando yo estaba haciendo durante 2 días con mi movilidad. Estamos viviendo una etapa de violencia. Ahora, ¿cómo podría terminar el país si las cosas siguen como hasta ahora, y esa es la desgracia, como Nicaragua? No con un presidente, sino con un sátrapa, que tenga a su alrededor un conjunto de tirasacos y que a la sociedad le hagan lo que quieran. En Nicaragua, por ejemplo, han habido elecciones, pero del fin no ha habido un solo candidato de oposición porque todos han sido apresados. ¿Tú crees que pueda pasar algo parecido en Bolivia? Sí. No dudes. 170 personas que han sido expulsadas, por ejemplo, de Nicaragua y les han quitado la nacionalidad nicaragüense. Son apátridas porque llegaron a Guatemala y no sabían de qué nacionalidad eran, a cuál correspondían, les quitaron pasaporte, les quitaron todo. Todos los curas de Nicaragua están siendo perseguidos. ¿Y quiénes son los que conducen el proceso?
la pareja de esposos Ortega Murillo. Aquí lo que están viendo es quién va a definir ese proceso entre Sí, Arce o sea, y Evo. ¿quién va a ser? Y creo que está ganando Arce. Por supuesto que sí, yo creo que Está sí. ganando Lo tiene Arce. acorralado Lo a tiene Evo acorralado. Morales. Ahora, Hoy lo que ha pasado con la elección del... ¿Cómo ves? Es un paréntesis. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional es el perverso, o sea, no, pues es parte de la estrategia. A ver, mira tú. Hace un año les planteé a los políticos, pero obviamente nadie te hace caso porque estás en Sucre, que la situación del MAS se iba a definir en el Tribunal Constitucional. Ahí iban a definir el tema de la sigla e iban a definir quién era el candidato. Mira, tal cual. Por eso se postergan las elecciones judiciales, porque a Arce Catacora le interesa mantener a los actuales magistrados, y Evo Morales, en su ilusión, no por ser demócrata, suponía que habiendo elecciones podía cambiar y meter a algunos cuantitos que lo favorezcan. No sucedió eso y patearon la pelota adelante, y no se dio la selección y elección como manda la Constitución, pero además se embarulla muchísimo más cuando dicen solamente van a ser elegidos la mitad o una parte y la otra parte no. Pregunto, y esto va contra el artículo 182 de la Constitución, que dice el acto tiene que ser único, o sea, todos tienen que ser elegidos exclusivo y único. Exclusivo y único. Ahora, mira, ya eliges, digamos, a 5, y los otros, Exacto. ¿qué van a hacer? ¿Van a durar en su prórroga hasta cuándo? 1, 2. Si dicen no, los autoprorrogados no sirven, tienen que irse, va a dictar el presidente un decreto supremo, o sea, una parte elegida por la vía del voto popular y otra parte por la vía del decreto supremo o por la vía de la autoprórroga. Y por eso el día de hoy cambian de presidente, porque este presidente va a durar cuando menos un año. Y viene la perversidad, como te decía. Te pregunto, ¿habrán elecciones judiciales este año? Es una pregunta que está ahí. Bueno, al menos está claro que va a haber, pero... con estos efectos. Con estos efectos, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que inclusive puedan postergar, porque ya hay un señor que está en huelga de hambre. Yo creo que no se podría postergar para el próximo año. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer dos eventos en uno. Bueno, entonces ahí, ahora, si ese es el objetivo, pero claro, o sea, capísimo, ahora, digamos, malévolo. ¿qué eliges? ¿La elección nacional o la elección judicial? La nacional. Pues, de tal manera que la pateas la elección judicial hasta el 2027. Claro, porque el 26 son las subnacionales. Porque claro, son las subnacionales. Claro. Entonces ahí estás teniendo la posibilidad de que una parte del Tribunal Supremo, una parte del Tribunal Constitucional, sean elegidos por el voto popular, y el disparate que la otra parte sean autoprorrogados o sencillamente elegidos por la vía del decreto. Mira tú ese mix perverso dictatorial que hace. Entonces, Arce se ha posesionado, me refiero a Arce Catacora, se ha posesionado a través del Tribunal Constitucional, donde dos personas, el magistrado Hurtado y el magistrado Espada, toman la decisión. Desde la sala cuarta, pues. Todas han salido de la sala cuarta. Todas de la sala cuarta. Qué casualidad, ¿no? No, pues no es. Qué casualidad. No es casualidad. Bueno, la entonces, casualidad. ¿Cómo crees que se va a comportar el país frente a eso? ¿Vos piensas que eso es democracia? No, no es democracia. No lo es. ¿Tú piensas que hay institucionalidad? No hay. La institucionalidad está hecha pelota. La institucionalidad ha sido destrozada. ¿Qué es lo que vale aquí? La voluntad del fuerte, la voluntad del poderoso. Ahora digo, pero, con esto termino. No se dan cuenta, sin embargo, de que el MAS también se está desmoronando. ¿Y sabes cuál es su única ventaja? Que al frente no hay oposición. Porque si habría, Delfín, una mínima oposición, con un cierto nivel de conducción, con un ideario y con personas que sepan hacer política, yo te garantizo que el MAS no aguanta ni 15 días. Su gran ventaja es que no hay oposición. El desenlace, a ver, es favorable a Luis Arce Catacora, el presidente. No había sido como pensábamos, me dice alguien. Claro, porque no lo bajas de tilín, no sé qué, pero le está ganando la pulseta, y lo que tú me dices, cuidado que ahí en el daño colateral venga y esté en riesgo la democracia. No, o sea, que no es un detalle menor, porque una cosa es que estén ahí, que sean autoritarios, que la economía no esté bien, pero si tú me dices que viene como Nicaragua, esto es terrible. No, mira, yo creo que el día de hoy no hay democracia. El día de hoy vivimos una dictadura.
Y lo que va a suceder el 2025 vía urnas es consolidar la dictadura a la cabeza de Arce, ya no a la cabeza de Evo Morales. ¿Tú crees, pero eso? Porque Sí. Arce está por los suelos. Pero al frente no tiene nada, tiene el aparato del Estado. ¿Te fijas tú el fraude vergonzante, asqueroso que han hecho en Venezuela? Sí. O sea, ¿qué quiero significar con esto? Que están dispuestos a todo. No hay reglas de juego. La única regla de juego que sirve es aquella que les hace mantenerse en el poder. Si para mantenerse en el poder tú tienes que matar, lo haces. Si para mantenerte en el poder tú tienes que vender caucas en la Plaza 25 de Mayo, lo haces. Hacen absolutamente todo. Lo importante es mantenerse en el poder. Ahora, ¿cuál fue la disputa verdadera? ¿Quién era la cabeza y quién era el conductor de ese nuevo proceso a partir del 2025? Y aparentemente puede ser el señor Arce, así esté desmoronado, así esté caído, porque ahí viene la otra idea. Sinceramente yo no creo que haya la posibilidad de una alternativa. ¿Por qué? Porque podría ser Andrónico. Andrónico es de Evo, es del trópico cochabambino. No le conviene eso a Arce Catacora. Las pugnas internas son tan fuertes y son tan definitorias que no van a permitir una cosa así. Pero yo te digo, si habría una oposición mínimamente organizada, no un mesías como la gente también está en la estupidez colectiva. ¿Y quién es el candidato? ¿Y por quién voy a...? No. Es que están esperando un Milei como en Argentina. Y no va a haber. No es. No va a haber. No hay. Entonces hay que armar un equipo, porque mira, ¿para qué el equipo? ¿Te das cuenta es lo que es tener en la oposición al MAS? Mira lo que le ha hecho Evo a Arce. Sí. Ahora la estrategia, lo que tú decías, con respeto, con consideración. Yo no creo que sea la inteligencia ni la capacidad de Arce Catacora, ¿no? Yo creo que la estrategia viene de afuera, viene de Cuba, viene de Venezuela, viene de los españoles, viene Rusia, de... yo creo que Rusia, porque no varios ellos, ¿no es cierto? Sí que están haciendo una estrategia porque dicen, bueno, ante esta pelea, para no perder todo el poder, tenemos nomás que inclinar la balanza a favor de uno de ellos, que sea el encargado de mantener al movimiento al socialismo y al proyecto continental que tenemos en el poder. Porque si se pelean y se destrozan, todos vamos a perder el poder y va a entrar lo que llaman entre comillas la derecha. Entonces una estrategia elaborada desde el exterior y que le está dando resultados. Lo han arrinconado a Evo Morales en el Chapare. Evo Morales el día de hoy es un prisionero del Chapare. Mira ese resultado. 55-28. Nos han dobleteado. Estas son las elecciones del anterior año, ¿verdad? Las generales del anterior vez. Ahora, tú has dicho, la oposición, necesitamos gente que sepa hacer política. Claro. A ver, ¿qué es lo que debía hacerse primero cuando se determinó que hubo fraude? O sea, está clarísimo, como está clarísimo supuestamente en la narrativa para el MAS de que ha habido aquí un golpe, está claro que en la realidad muy objetiva por la OEA, etcétera, etcétera, es que ha habido un fraude monumental con Evo Morales el 2019 que ha significado su huida, la salida del país. ¿Por qué seguimos con el mismo padrón electoral o el sistema en el que se puede hacer este fraude electoral? ¿No habrá algún sistema que te garantice al menos que si va a haber fraude será 2, 3 puntos? Porque si ves estos resultados, el dobleteo del anterior vez, imagínate, o sea, hay gente que dice que estamos hablando de que hay fraude de 20 puntos. Yo la verdad no sé cómo se puede hacer eso. No, pero ¿cómo crees tú que se puede sanear ese padrón? A ver, ¿tú crees primero, el padrón es un problema o no es un problema? Básico. Y por eso te digo, mientras estás hablando de las pugnas de Evo y de Arce, el padrón sigue corriendo. Por eso. Las elecciones judiciales van a hacerse con ese padrón y con ánforas fraudulentas. Como están las cosas, y yo no creo que haya cambio, el 2025 las elecciones van a ser con ánforas fraudulentas. Digamos que el fraude está entre el 5 o 6%, porque salvo que hagas la barbaridad de Venezuela, que también es posible. ¿Ya? Pero aún así, necesitamos de un padrón que garantice la transparencia de un proceso electoral. Y la oposición, en vez de estar haciendo eso, 2 veces, toda la oposición, Sí. todos los órganos de poder 2 veces han ido al Tribunal Supremo Electoral. ¿A qué han ido? A vulnerar la ley. Primero, suspender las elecciones primarias, que no les correspondían, más allá de que no habían condiciones. Podrían haberse buscado
un mejor pretexto, y luego para desobedecer el fallo, si no me equivoco, 770, Sí. aquel que parcelaba las elecciones judiciales. Una vez que salen jurando todos bajo 4 Biblias, parados en sal, dicen, no vamos a cumplir porque en el Parlamento no han cumplido su compromiso, entonces vamos a hacer elecciones parceladas, dándole legitimidad a una sala cuarta constitucional que es ilegal. Pero no solo a la sala cuarta, todo un tribunal constitucional autoprorrogado. Por eso te digo, o sea, en vez de haber tomado las decisiones correspondientes, por eso necesitamos pues políticos serios, de fondo, que sepan disputar. Siempre te he puesto el ejemplo, aquí creo que hemos dicho 100.000 veces, repito por 101.000 veces, a ver si así nos entienden. Eso es importante. Se dedican a la política personas que odian a la política. El tema del fútbol. ¿No es cierto? Oye, vamos a jugar fútbol, no odio al fútbol. Vamos nomás, vamos, y van encima y piden ser capitanes. No, o sea, ya. Y me refiero con cariño, con afecto a Carlos Mesa, me refiero a toda esa oposición que el día de hoy no cumple ninguna función. ¿Cuál es la noticia de los parlamentarios el día de hoy? Que una parte de ellos se ha retirado de Comunidad Ciudadana. Sí. Recién se habían dado cuenta los muchachos. Y los otros, y Carlos Mesa, que los ha expulsado. Sí, ¿no es cierto? Sí, gracias. Y una parte que se va donde Manfred Reyes, que los recibe con cariño y con afecto. Toda la gente dice, esto debe ser normal. No, pero es el primer hombre en Bolivia, Manfred Reyes Villa, que sin haber candidateado tiene una brigada parlamentaria. Por eso te digo. Es eso, o sea, esa es la realidad. Más allá que usted pueda decir que eso está bien o mal, este tipo de cosas se da gracias a esta desinstitucionalización, pero además la oposición, Carlos Mesa perdió el norte ya. Yo creo que Carlos Mesa debería, ya por honestidad intelectual, porque me parece una persona que es interesante, un gran periodista, historiador, un hombre, la defensa en ese programa televisivo en Televisión Nacional de Chile, espectacular, pero espectacular. Pero el panadero tiene que hacer pan, no hay otra, digamos, no hay otra, digamos. Entonces, y ahí yo creo que se ha aplazado, y ahí hay que ver qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué se puede hacer para que este diagnóstico no tenga el final que se prevé supuestamente hoy? Estamos hablando de que esta es la película hoy. Estamos hablando de noviembre 25 del 2024. Va a llegar febrero del 2025, es un hito porque vamos a ver las alianzas de la oposición. Después vendrá el otro hito que será agosto, la elección en primera vuelta. Y si no, vendrá el otro hito en la segunda vuelta, octubre. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué se puede cambiar en este panorama? ¿Qué deberíamos hacer? Elaborar toda una estrategia. ¿Ya? Y esa estrategia parte de algo que es clave el día de hoy. Si vos sales ahorita a la calle, o dice, a ver, línea abierta, llamen, ¿qué proponen? Todos dicen unidad, 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 como pericos. ¿Ya? Y resulta que todos, sin excepción, proponen la unidad electoral, solo para las elecciones, como si Bolivia viviese un periodo democrático pleno, total, absoluto y confiable. Yo propongo de que hagamos la unidad para recuperar la democracia ahora, no en 2025. No es verdad que con las elecciones del 2025 se va a recuperar la democracia, no es cierto. La democracia ya va a estar vulnerada. Es ahora, el 2024, que hay que recuperar la democracia. Con el MAS y con el gobierno, ¿cómo tienes que hablar? Demostrando músculo, demostrando fuerza. Y claro, también vos ves las redes, ¿no? Ah, pero este es de antes. Ah, pero este yo lo conozco, no me gusta el blanco de su ojo. O sea, es culpa también de la ciudadanía que se ha vuelto crítica y no busca ninguna solución a los problemas que se plantean el día de hoy. Reconocer que la política no es entre seres perfectos, Delfín. Si le buscamos a un candidato, sea en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Tanganica, en Yululo, en Bolivia, en Sucre, en La Paz, claro que va a tener algún punto débil. Que esos puntos débiles, que esas deficiencias no sean tan grandes. Dos, dicen que vengan los jóvenes. ¿Dónde están? Móstrame. Pero móstrame. Si esta elección que viene va a ser nomás con los que llaman los antiguitos. No, pero pues muéstrame. O sea, ¿quién pone? Los nuevos, tú dices. Pues claro, no hay, ¿no es cierto? Entonces tienes que recurrir a... ¿Y quién es el que sabe hacer política? El antiguo, pues.
Esos chicos que han ido a la selección, los nuevos, ya eran futbolistas. No era que han convocado a chicos que no sabían jugar fútbol. Por eso le da más o menos resultados. Y el día de hoy no hay esa camada de jóvenes porque no hay partido político y la universidad está un desastre. Entonces tienes la Y el obligación de sistema formar. democrático está como está. Pues. ¿Y por qué? Porque se abre un periodo, como decíamos el otro día, de 20 a 30 años. Es una era. Donde además, naturalmente, por ejemplo, ya así quieres, pues ya mira, ya no vas a dar de aquí a unos años, o al año, o de aquí a 2 o a 3. Vendrá el siguiente. Ese también naturalmente envejecerá. Vendrá el siguiente. Necesitas formar una camada para esos 20 o 30 años que no están entendiendo. Y creo que si no entendemos esto, estamos perdidos. Entonces, la unidad no solamente tiene que ser electoral, tiene que ser una unidad política para confrontar al MAS, para sacar democráticamente del poder al MAS y no solo ganar elecciones. Te pongo el otro ejemplo. Cualquiera de los candidatos, el que te guste, gana, porque puede ganar. Si las cosas van así, Sí, sí. Yo creo que tal vez hoy más que nunca la oposición o un... la mesa está servida. Esa es la palabra. Comensales, sírvanse. Bueno, ¿cuánto tiempo duraría ese presidente con un MAS en la oposición? No, pero además disgregado, atomizado, con una asamblea Claro. que la plurinacional no sabes qué va a pasar. Entonces tu estrategia también viene ahí, tienes que poner parlamentarios de primer nivel, Sí. senadores y diputados, Sí, eso es vital. que te representen bien, o sea, no Claro. puedes perder el parlamento. ¿Y cómo se hace eso? Desde ahora, con respeto, por favor. Dame para Chuquisaca 5 candidatos serios, dame 5. Para parlamentarios. Lo que sea, parlamentarios, alcalde, gobernador, asamblea, dame 5. Bueno. Bueno, si hay, no. No, será nombrable. aspirantes han de haber miles, Sí. pero yo tengo gente que cumpla con responsabilidad, con seriedad. Mira el parlamento que tenemos. Ah, no, eso es dramático. Eso No. quieren reproducir. Claro, eran jóvenes que aparecieron, nuevos, inmaculados, vírgenes, santos, lo que quieras. Vírgenes. Claro, vírgenes del sol, míralos. No, es un desastre. Bueno, entonces, yo lo conozco al fin, sí, tiene este defecto, pero ¿podría hacer esto? Sí, es el indicado. No sabe hacer esto, entonces no es el indicado. Claro. No puedes ser pues director del Hospital Santa Bárbara, no es verdad, por muchas ganas que tengas. Claro, yo no puedo, sí. No. O yo no puedo llegar a la selección nacional, pese a que el fútbol me encanta y los critico. Claro, no mucho. puedes ser director técnico. Pero de claro, eso, pues, no, ni no, siquiera la selección de INDE o del universidad. No, ni siquiera del equipo de mi barrio. Pues, Claro, no. O sea, no, de acuerdo. dejémonos de macanas Sí. y superemos esa mezquindad, esa chatura muy propia del boliviano y tremendamente concentrada en Ahora, Sucre. en términos de fútbol, mira, uno es el DT, ¿cierto? Uno es el arquero. Ahí tienes la defensa, el mediocampo, de Y la contención, de creación y los delanteros. Se llama equipo. Equipo. Eso tenemos que lograr. Y mira, O sea, tenemos que lograr eso. y el Pero equipo, todos ¿cómo quieren es? ser, no sé, Claro, no. el DT, no sé, No, todos quieren ser el delantero que meta el goles 9, y digamos. ni siquiera saben si la pelota es cuadrada o redonda. Claro, eso es. Y ahí, en tu ejemplo, el equipo. Ese equipo. Hay una franja derecha, hay una franja izquierda y hay un medio. Sí. El día de hoy tienes que unir a la izquierda, a la derecha y al medio para salvar a la democracia. Ya después te pelearás. No te puedes dar el lujo de hacer disquisiciones, de pelear entre izquierda y derecha, de pelear entre socialismo y capitalismo, porque esas pugnas no existen. La verdadera lucha el día de hoy es entre democracia versus dictadura. A la dictadura tenemos que ganarle. No me importa si eres de derecha y no debería importarte si soy de izquierda, porque el ideario democrático está ahí, salvar a Bolivia de la inviabilidad. Una vez que has salvado a Bolivia de la inviabilidad, pero con gente capaz, que yo llamo ejército de capitanes, ya después le darás más tinte de derecha, más tinte de izquierda, más tinte. Por eso cuando aparecen grupos, por ejemplo, liberales que tienen derecho, no son la solución, porque están haciendo igualito que el MAS, yéndose a la otra vereda, planteando una idea totalitaria para supuestamente resolver los problemas desde la otra vereda, cuando no es así. Tenemos que conjuncionar y ser pragmáticos en resolver. Mira, Delfín, usted es presidente, ¿qué haces con los dólares? ¿Qué haces con la gasolina? ¿Qué haces con el diésel? ¿Qué haces con la subida de los precios? ¿Qué haces con lo que va a pasar al año? Lo han dicho no yo, lo han dicho los productores. ¿Puede haber hambre en Bolivia, Delfín? Sí, señor. No, pero ¿qué haces también para recuperar
el ingreso, o sea, no tenemos por eso. el ingreso, la plata, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Y como no ¿De se dónde está sale la sembrando el plata? día de hoy, o lo que se ha sembrado no ha servido, se ha secado o pasa algo, no vas a producir alimentos. ¿Qué haces frente a comprar del exterior? ¿Con qué plata? ¿Qué haces de toda esta situación? ¿Qué haces con el narcotráfico? ¿Qué haces con los mafiosos? ¿Qué haces con la subvención de los hidrocarburos? ¿Qué haces con todo eso? Tienes un tema altamente delicado y complejo, y para eso necesitas gente ducha, Ahora, gente de primer nivel. pareciera que es complejo, pero también muchos lo ven como algo simple. Lo que pasa es que estamos hablando de política también. A ver, ya no importa quién sea el DT o el 9, sino pensar en equipo. Voy a poner, ya, no importa si es Samuel Doria Medina el presidente, Tuto el presidente o... ¿quién O más? Tinguirica, presidente, no importa. Si el uno, a ver, Samuel Doria Medina es presidente, tienes un ministro de Economía de lujo que es Tuto, Sí. que puede entrar ahí. Pero además tienes que Al revés, si Tuto es presidente, tienes a un Samuel Doria Medina que te puede ayudar a hacer gestión. Y así vas agarrando a todos. En el Vox Populi dicen, ¿por qué no se unen? Y al final, ¿sabes cuál dice? ¿Qué es lo que dicen? Y tienen razón. La torta alcanza para todos. Yo te decía ¿Por también qué el otro se- día, ¿cuántos candidatos así, en función, porque no es el número, cuántos candidatos necesitas en toda Bolivia para diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, asambleístas, concejales? Luego, no sé. Más o menos 1000. Más, 2000 creo. No, pues, pero los que van a estar en función, ¿no es cierto? Porque no vas a ganar, digamos, de concejal los 11. Deberías pretender ganar los 6. Ya. De la asamblea no los 21, pero los 11. Por eso te digo, en Chuquisaca, nuevamente lo digo, dame 5 candidatos. No, pues. Pero que sepan, porque aspirantes, miles, pero que sepan. A mí me da pena, yo he sido diputado en un momento de privilegio. Me da vergüenza ver que el Parlamento se suben a la testera, se arañan, se escupen, ¿Quién se pega, agarran a sí? ¿Quién puñetes. vota más cosas? ¿El No que hay grita más? Tiene un razón. solo debate de ideas donde dices, pucha, oye, qué tipo interesante, ha dicho algo que yo no pensé, pero el día de hoy me gusta. Da vergüenza. Y tú no ves, y tú no te das cuenta que eso se está viendo en el exterior. Deben pensar que en Bolivia somos una tribu. Pero además Trogloditas. van disfrazados. Verdad. Ahora, para cerrar lo nacional, hacer el equipo, hacer la estrategia, Con izquierda, con derecha, con centro. y salvar la democracia, eso Sí, señor. y sacar a esta gente. Y ahí viene el pedacito final, una causa. Yo no apoyo al Delfín Ustares, no apoyo al La nombre, causa. no apoyo al Mesías, apoyo a la causa. Yo digo la Tercera República. Ya. Díganme cuál otra. No importa, que venga. el nombre, ¿no? Venga lo que quieran, denle el nombre que quieran. Salvemos la democracia y cómo Lo lo que hacemos. quieran, Y es ¿no? en función de causas. Y en algún momento utilizarás la propuesta liberal para algunas cosas, la propuesta socialdemócrata, la propuesta nacionalista, en fin, puedes utilizar mis soluciones. Tienes que ser pragmático, no tienes que ideologizar el Estado, tienes que ser más abierto. Y esto no es traición, es simplemente salvar a Bolivia de la inviabilidad. De acuerdo. Cuidado que seamos un Estado fallido. Eso ya es el extremo de la inviabilidad.